es donde tenemos la distancia máxima, ¿no es cierto? Tenemos que sacar la distancia media, digamos que es esta. En esta, ya les he dicho, representen el transporte en esta línea de excavación, todo el pool, todos los equipos que operan en esta parte de la operación del movimiento de tierras, que en este caso sería el transporte. ¿Cuáles son los equipos que operan para realizar el transporte? Si alguien me puede ayudar. No importa si ahora se equivoca, igual va a aprender. El cargador frontal y las volquetas. Eso, ¿no? Cargador frontal y las bosquetas. Y finalmente, en esta parte donde tenemos la línea descendente, ¿qué equipos van a operar? La motoniveladora y el camión cisterna. Creo que no Y hay la nadie más en compactadora. clases. ¿Perdón? Y la Compactador. compactadora, sí, sí. ¿Qué más? Un tractor con discos de arado también como alternativa. Claro, para hacer la homogenización, ¿no? Porque ya les he dicho que si bien lo tiene extendido la capa, entonces entra el camión cisterna para humedecer, humedece la parte superior y hay un equipo que debe hacer la homogenización. Y justamente es ese tractor agrícola que tiene discos de arado, ¿no? Que nos permiten hacer esa homogenización. Luego nuevamente hace el perfilado y recién aplica la compactación. Bueno, entonces esa es la forma de que he calificado. El que ha hecho bien el diagrama, el transporte, ha puesto bien los equipos, obviamente tiene 10, ¿no? O sea, el presupuesto. Porque si he hecho bien el diagrama, obviamente le va a salir el presupuesto bien. De hecho, hay algunos que no han llegado exactamente al valor por algunos no decimales, ni siquiera decimales, así un error de dedo, digamos, pero al final les he dado los 10 puntos, ¿no? Así considerado en esto, porque sé que han hecho bien el diagrama, sé que han hecho bien el transporte, el equipo, y obviamente no podía desmerecer, digamos, el cálculo del presupuesto y podían obtener 25. Los que han hecho regular, bueno, el diagrama han hecho algunas cositas medias raras, algunos el transporte solo han puesto una flechita en algún lugar nada más, no sé de memoria, no sé para qué, algunos no saben ni para qué han puesto. Hay otros que han hecho igualito que esto y además han puesto que en este caso el transporte, aquí en el medio le han puesto, ¿no? El transporte es hacia adelante. No importa dónde hayan puesto esta línea, aquí, donde sea, pero esto me indica esto, ¿no? Pero que además acompaña estas flechitas, no sé para qué, enseñado. En todo caso, no sé si han visto, me he olvidado de decirles, de recomendar que hay un solucionario de examen de carreteras de Naira Flores Quispe o Naira Quispe Flores, que yo revisando el solucionario, preguntas que están ahí, creo que 25% están bien hechas, el 75% están mal, pero asimismo todos han copiado lo mismo. De hecho, no sé si ustedes han visto una de las preguntas sobre las bermas, ella dibuja, y todos han dibujado. Yo no he pedido que dibujen, no sé para qué pierden el tiempo dibujando cuando uno no pide. Ya, y después quieren más tiempo. O sea, yo no he pedido que dibujen, yo he pedido simplemente que me mencionen qué cobertura puede tener la capa de una berma. Nada más. Y tenían que explicar poniendo 3, 4, 5 nombres locos ahí y nada más. Pero no se me han dibujado las bermas, me han dibujado las capas base, todo lo que ha puesto Naira, ¿no? Pero bueno, ustedes se limitan a estudiar nada más que eso, ¿no? Pero si hubieran visto de otra forma, hubieran hecho bien. Bueno, lo mismo pasa acá, ¿no? Creo que en el resolucionario de Naira está esta flechita así, hacia arriba y hacia abajo, pero eso no es el transporte, ¿no? No es que estamos subiendo el material, estamos subiendo la punta, al máximo, digamos, de este diagrama de masas y luego estamos descendiendo. Bueno, en el examen se decía de que esta era una carretera de montaña, pero algunos me han puesto trailla y además de meterle trailla han puesto otros equipos más adicionales, ¿no? Bueno, esta es la forma de calificación que tengo.
Así que todos se sometieron a esta misma calificación, a este criterio de calificación y la nota que ustedes tienen. Obviamente que puede sumar, ¿no? De pronto ha hecho bien el diagrama de masas, pero el transporte no lo ha hecho, entonces tiene 0. Entonces 7 más 0, no ha hecho el transporte. El equipo ha hecho parcialmente, solo ha hecho en un lugar, tiene 10, más el presupuesto, digamos, si ha hecho bien, no sé, de pronto 5. Entonces la suma me da como 15, ¿no? Entonces hay una combinación también de estos datos, ¿no? O sea, no es que a todos los que hayan hecho esto tienen que ser 15, todos los que se tienen que encuadrar en estas columnas, digamos, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Ya perdí 5 minutos. O he ganado, no sé, dependiendo si ustedes lo han aprovechado. Hay preguntas, Inge. Como se dice, el que calla otorga. Bueno, muchachos, ahora vamos a dar inicio después de haber conocido todo lo que son, todo lo que es eh, los materiales, los controles de calidad, la forma de ejecución. Ustedes ya saben todo de lo que es un pavimento, saben qué capas se construyen, qué capas podemos utilizar, qué materiales se utilizan para todas las técnicas que tenemos, los equipos que se emplean. Bueno, ustedes ya están con el conocimiento acumulado. Ahora vamos a entrar ya a la parte de diseño. Quizás mucho de lo que hayamos aprendido en las otras clases nos va a servir para que nosotros podamos estar imaginándonos, digamos, qué valores estamos manejando para ciertos materiales, para ciertas condiciones climatológicas y todo ello. Vamos a entrar ya ahora al método de diseño. ¿En qué consiste el método de diseño? ¿Qué es el diseño estructural de pavimentos? Cuando uno entiende como diseño estructural de pavimentos, debemos entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Alguien me puede dar una mano? ¿Qué entendería por diseño estructural de pavimentos? Así, láncense con cualquier cosa, están aprendiendo. Ahora es cuando ustedes pueden cometer cualquier error. Después de que aprueben la materia, ya no, o sea, ya han acumulado conocimiento y eso ustedes tienen que transmitir a sus nuevas generaciones, a los peones, a sus colegas, cuando estén hablando mal, tal vez. Obviamente que hay algunos que son de otras áreas, un sanitario no tiene la obligación de estar conocimiento al pie de la letra de lo que es un diseño estructural de pavimentos, lo mismo que un estructurista, un hidráulico, de acuerdo a las áreas que digo, ¿no? De que tenemos en nuestra universidad. Pero no es una obligación, como yo ya hace tiempo que no sé cómo, de hecho, revisando, leyendo, volviendo a leer mis cuadernos, tal vez un libro, podría acordarme cómo se hace un tratamiento del agua, ¿no? Pero no tengo la obligación, digamos, ¿no? Porque yo había escogido otra área y estoy más bien en esta área. Y a pesar de que estoy en esta área, cada vez que uno va aprendiendo cosas, se va dando cuenta que no sabe nada, ¿no? Entonces es siempre importante seguir aprendiendo. Entonces, por eso mismo les pido ahora a ustedes que me respondan, ¿qué entienden ustedes por diseño estructural de pavimentos? Buenos días, Inge. Sería ¿de qué está compuesto el pavimento y cuáles son los parámetros que necesita? Ya, está bien. Otro. Buen día, ingeniero. Pienso que Hola, buen día. sería el espesor de cada capa, de cuántas capas se compone el pavimento, la subrasante, la subbase, todas esas capas y el espesor de cada una. Ya, está bien. Te voy a corregir. La subrasante no es parte del pavimento, ¿no? La subrasante es el material, el suelo de fundación donde se va a apoyar la estructura del pavimento. O sea, esto que se te quede ahora para siempre.
La subrasante no es parte del pavimento, es simplemente el suelo de fundación. Dale. Listo, gracias. Otro. ¿Ves? Así uno va aprendiendo, ¿no? O sea, va precisando sus conocimientos. A ver, otro. ¿Quién más se atreve? ¿Alguna compañera? Pues solo escucho participar a los varones, no sé si... Después dicen que tiene que haber equidad de género, ¿no? O sea, no es que estoy coartando la participación de las mujeres, pero debería ser por igual, ¿no? ¿Nadie más? Ingeniero, tal vez se trata de los componentes y los requisitos mínimos que deberían cumplir para que formen parte de la estructura. Ok, está bien. ¿Otro? O tal vez otra compañera. Voy a esperar a una dama y ya les explico qué es. A ver, déjenme ver, creo que no hay nadie, siguen durmiendo las compañeras. A ver, a ver. No quiero llamar a nadie, ¿no? Por ahí van a pensar que también es acoso. A ver, ¿alguien más? Bueno, ya, pero son las primeras en reclamar después su nota. Bueno, el diseño estructural de pavimentos consiste en nada más que el dimensionamiento de los espesores de cada una de las capas de la estructura del pavimento. Prácticamente es eso. Van a tener cada una de las capas de la estructura del pavimento. Obviamente que para determinar ese espesor de cada una de las capas, es decir, desde la capa de rodadura, capa base, capa subbase, y puede que haya una tercera subbase, digamos, o cuarta, quinta. No quiere decir que todos los pavimentos se construyen con 3 capas, como lo que hemos estado viendo desde el principio de este módulo, dependiendo de muchos factores, ¿no? Entonces, este dimensionamiento, esta determinación de espesores de cada una de las capas, tiene que ver mucho con el tipo de suelo de fundación que tenemos. O sea, qué características, ¿ya? Y parte también tiene que ver con las cargas que van a ser aplicadas en la estructura. Esos son los 2 elementos importantes que necesitamos para hacer un dimensionamiento de las capas de la estructura de pavimento. Obviamente que no es solamente conocer el suelo de fundación y las cargas que van a ser aplicadas. También hay otros factores que tienen que ver con el clima, tienen que ver con conceptos estadísticos, y que eso es lo que vamos a ver a partir de esta clase, ¿ya? Es como en estructuras, no sé si alguien está llevando ya estructuras. Cuando uno dimensiona una estructura de un edificio, obviamente tenemos que saber qué tipo de suelo tenemos, ¿no? Para dimensionar la fundación y dimensionar toda la estructura que vamos a construir. Por otra parte, también tenemos que considerar las cargas, ¿no? En este caso, en un edificio, en una estructura, digamos, tenemos que considerar las cargas, la carga muerta, la carga viva, para dimensionar todo, ¿no? Lo que es vigas, losas, columnas y la misma fundación, ¿no? Lo mismo pasa acá. Entonces, para ello nosotros necesitamos conocer siempre el suelo de fundación y qué cargas van a ser aplicadas. Y no, en este caso del diseño estructural de pavimentos, las cargas van a ser aquellas que van a ser provocadas por los vehículos que circulen sobre este pavimento.
Obviamente que en este caso las cargas no son estáticas, ¿no? A no ser que se pare. Las cargas son dinámicas que permanentemente están en movimiento y las aplicaciones son acumuladas, ¿no? O sea, cada vez que pase un vehículo, entonces va provocando una deformación, unas tensiones en la estructura, de la cual al final de un cierto tiempo vamos a tener algunas fallas por fatiga de los materiales. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el dimensionamiento. No sé si tienen alguna consulta o quieren... ya les he dicho, suficiente una persona que me diga está todo bien, vamos a seguir. Está bien, Inge. Ok, gracias. Bueno, independiente de lo que nosotros quisiéramos diseñar, ya sea un pavimento flexible o rígido, tenemos dos caminos a seguir. A la fecha tenemos dos rumbos para seguir. O sea, trátese de pavimento flexible o pavimento rígido, podemos seguir el método empírico o podemos seguir el método analítico o racional, ¿ya? También en algunos casos también se lo ha denominado científico, se lo ha denominado mecanicista, ya les voy a explicar por qué. Entonces, indistintamente de lo que yo quiera diseñar, ya sea un pavimento flexible o rígido, tengo estos dos caminos. Nosotros en esta oportunidad vamos a aprender el primero. El primero es el método de diseño de pavimentos empírico, que actualmente en los términos de referencia, la ABC lo exige. ¿Ya? Actualmente lo está pidiendo la ABC. En sus términos de referencia nos dice que nosotros nos remitamos a utilizar el método de diseño empírico. No solamente en nuestro país, en varios países se está pidiendo, también les voy a explicar por qué no hemos adoptado lo que es el método de diseño analítico racional. Les voy a fundamentar todo esto. Entonces, dentro del método de diseño analítico racional, ya ha salido un nuevo método que se llama el método mecanicístico empírico, ¿ya? El método mecanicístico empírico. Y la idea, o sea, a futuro, es que nuestro método sea netamente mecanicista, ¿ya? Es lo mismo que ha ocurrido con el SuperPave, ¿recuerdan, no es cierto? A alguien se le ha ocurrido en los años 20 clasificar el cemento asfáltico por penetración. A alguien se le ha ocurrido vaciar en un frasquito estandarizado, meterlo a baño María a 25 grados, poner una agujita a la velocidad que pide el ensayo, con un peso de 100 gramos. Entonces se ha medido cuánto tiempo entraba. Eso es algo empírico, ¿no? ¿Qué ha pasado con el SuperPave? El SuperPave ya tiene una forma de clasificar el cemento asfáltico más racional, más científico. O sea, es decir, ¿qué quiere decir cuando hablo de racional, científico, analítico? Quiero decir de que nosotros podemos representar el comportamiento del material tal vez con la generación de ecuaciones, ¿ya? Entonces podemos calcular con él. En cambio, el método empírico es simplemente que entre la aguja, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. Entonces, estos métodos racionales y analíticos han incorporado algunos conceptos del diseño de estructuras, prácticamente. Las estructuras que nosotros normalmente utilizamos para hacer algún diseño de un edificio, de un puente. Entonces siempre tomamos en cuenta algunos conceptos teóricos para poder representar el comportamiento de... Entonces, haciendo un resumen, para dimensionar un pavimento, ya sea flexible o rígido, tenemos dos caminos, el método de diseño empírico y el método de diseño analítico racional. ¿En qué consiste el método racional? Ya me he anticipado. Se basa análogamente a otras estructuras consideradas en ingeniería, en el cálculo de las tensiones, deformaciones y desplazamientos producidos por las cargas. En este caso, el pavimento sería producido por las cargas de tráfico y además se toma en cuenta algunas variaciones climatológicas. Esta modalidad
no es nueva. La modelación a la solución inicial está basada en la teoría de elasticidad propuesta por Boussinesq el año 1885, imagínense, y la hipótesis de Burmeister, que ha hecho un ligero cambio a la teoría de elasticidad de Boussinesq el año 1945. Estas soluciones analíticas propuestas por Boussinesq tienen estas variaciones. Por ejemplo, Boussinesq ha tomado en cuenta de que el suelo tiene unas características únicas, lo que no es correcto, y además que el análisis es como considerando que el material es único, o sea, la capa de herradura es único, es igual de comportamiento como la capa base, como la capa subbase. ¿Ya? En cambio, Burmeister ha tomado en cuenta un análisis multicapa, o sea, considerando más de dos o más capas. ¿Por qué? Porque realmente el comportamiento de los materiales, tanto de la capa herradura, de la capa base y la capa subbase, no son iguales. Entonces Burmeister ha hecho eso, ¿no? Ha diferenciado estas capas de la estructura del pavimento. No lo ha considerado como Boussinesq, que lo ha considerado como una sola capa, la estructura del pavimento. ¿Por qué hasta la fecha no hemos dado el gran salto a este diseño? Porque nosotros necesitamos los módulos de elasticidad de cada una de las capas. Necesitamos conocer el módulo de Poisson, que también tiene que ver con las características de los materiales. Ustedes saben que el material de la capa base que estoy utilizando en el proyecto A no va a ser el mismo del proyecto B. Entonces, para ello necesito hacer algunos ensayos y para determinar este valor también algunos cálculos adicionales. Entonces, a la fecha no tenemos equipos que nos permitan determinar este módulo de elasticidad. Tal vez para la capa de herradura sí, apenas estamos utilizando el triaxial. Entonces, eso ha hecho que no podamos hacer la transición de los métodos empíricos a los métodos racionales. No solamente en nuestro medio, ¿no? Todavía se sigue haciendo estudios a nivel internacional, por lo menos en Sudamérica, todavía seguimos diseñando con el método empírico, pero eso no quiere decir que estemos haciendo un análisis de las deformaciones y tensiones para analizar en qué momento vamos a tener las fallas por fatiga, mismo habiendo diseñado por un método empírico. Bueno, la teoría de elasticidad multicapa ha sido también desarrollada por varios ingenieros, como los que ven ahí, Westergaard, Palmer, Barber, Odemark y otros, ¿no? Entonces, no solamente Burmeister ha sido el que ha propuesto la idea, algunos han ido haciendo algunas mejoras a esta teoría de elasticidad de multicapas. Actualmente existen, en esta teoría de elasticidad, existen métodos numéricos con los cuales nosotros podemos hacer algunos cálculos y métodos como elementos finitos. Dentro de los métodos de elementos finitos existen varios programas. Ustedes, de pronto, si a alguien le interesa, pues es gratuito, puede sacar estas aplicaciones que en algunos casos sirven para pavimentos rígidos. Por ejemplo, el SLAP 2000 es para pavimentos rígidos, el EverFE 2.24 es para pavimentos flexibles. Y así como estas aplicaciones, existe una infinidad de aplicaciones, las cuales nos permiten de algunos hacer estos cálculos, ¿no? Obviamente debemos hacer una modelación de estos parámetros que vamos a considerarlos en la estructura del pavimento que nosotros queremos diseñar. Bueno, aquí hay, este es el SLAP 2000. Fíjense, aquí estamos poniendo algunos datos geométricos, de la geometría, digamos. Estamos analizando en este eje,
el plano cartesiano, X, Y. Entonces ubicamos la impronta. Impronta es la huella de un eje, digamos. ¿Ya? Entonces aquí lo ubicamos al eje. ¿En qué ubicación? ¿Dónde se va a encontrar? O sea, con coordenadas. Ubicamos así respecto a la losa, digamos, de hormigón. Luego ponemos las capas, las características de las capas. Por ejemplo, aquí estamos poniendo el módulo de elasticidad. ¿Qué más ponemos? El coeficiente de Poisson y otros datos que nos van a permitir calcular estos datos de deformaciones y tensiones. Bueno, aquí ya está, ya ustedes pueden ver, voy a borrar esto. Aquí ustedes pueden ver la ubicación por ejemplo, este es en una losa de hormigón. Aquí estamos modelando un camión que tiene tres ruedas, tres ejes en la parte trasera, ya. Aquí ponemos el diseño del eje, ponemos las temperaturas a las cuales va a trabajar este pavimento, qué tipo de subbase tiene, y nos va a salir algo como esto. Bueno, aquí está la losa de hormigón. Habíamos puesto en el primera imagen, que ese es el plano, ¿no? Entonces aquí está haciendo la distribución de los ejes. Posteriormente se hace la distribución de los tres ejes. Aquí tiene un eje simple de rueda doble y aquí estaría el delantero, ¿ya? Esta es la configuración que hice de la losa de hormigón, qué dimensiones tiene y cómo está distribuido, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es analizar el comportamiento ante la aplicación de cargas. Ahí pueden ustedes ver qué pasa cuando tengo un eje trident, un eje simple de rueda simple y un eje doble. Y cómo están las deformaciones y las tensiones en cada lugar en este caso. Aquí podemos ver en 3D, aquí estaría ubicado el eje trident, aquí estaría el eje, tres ejes, perdón, aquí está el eje simple, y el delantero no tiene mucha incidencia, ¿no? Entonces, es de esta manera que, por ejemplo, con elementos finitos, se puede hacer un análisis del hormigón a través de esa aplicación que se tiene. Entonces aquí sí se está considerando, pero como les había dicho, todos este análisis depende de esta modelación, donde nosotros debemos asumir algunos datos. Obviamente que, perdón, aquí me he equivocado, voy a corregir. Esta geometría es de la losa de hormigón. O sea, ¿qué dimensiones tiene mi losa de hormigón? Esta es la geometría de la losa de hormigón, ¿ya? Estas son las capas. Entonces este es el problema, ¿no? Estoy asumiendo un valor, alguien ha hecho por ahí en algún ensayo de módulo de elasticidad y ha determinado un valor para la capa base o subbase. Lo mismo acá, ¿no? Estos coeficientes de temperatura también son asumidos. Entonces, si yo voy a asumir algunos valores, obviamente que también nuestros resultados tal vez no sean los apropiados, ¿no? Bueno, eso respecto a lo que es el método analítico. No sé si quieren alguna consulta, vamos a entrar al método empírico. No quiero esperarlos en responder, por favor, en que me respondan. Háganlo rápido para que avancemos. Si no, mañana nos vamos a tener que levantar a las 7 otra vez. No hay preguntas, Inge. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el método empírico. ¿En qué consiste? Tiene como fundamento las secciones estructurales cuyo comportamiento ha sido contrastado experimentalmente, dice, pero que a menudo ha sido también comprobadas de manera analítica. Eso es lo que les decía, ¿no? Actualmente nosotros estamos utilizando el método empírico para dimensionar las capas de la estructura del pavimento, pero eso no quiere decir que podamos hacer un análisis mecanicístico o analítico, racional o científico, como le llamemos. No quiere decir que dejemos de hacer eso. Obviamente que en este caso vamos a tener que asumir algunos parámetros
que quizás no sean los apropiados, ¿no? Pero igual nos va a dar unos resultados en función de las aplicaciones de carga, el suelo de fundación y las capas que estemos construyendo. Entonces, a la fecha, este método empírico, como dice, tiene como fundamento secciones estructurales. El tratamiento ha sido contrastado experimentalmente. O sea, es decir, que el comportamiento de estas secciones, vamos a ver de qué sección estoy hablando, ha sido verificado de manera experimental. Por eso es el método empírico. Esto es el método de diseño de espesores de pavimento más ampliamente usado a nivel mundial. Obviamente que los europeos no quieren saber nada de los gringos, por si acaso. No sé si ustedes lo sabían, pero los europeos también se creen una potencia científica. Los alemanes, los ingleses, los franceses son los que llevan la batuta en cuanto a investigación, y ellos siempre los subestiman a los gringos, porque los gringos hacen cosas que no son buenas para ellos, digamos, ¿no? Pero en todo caso, en el resto del mundo sí se está utilizando. Ahora que han venido empresas chinas aquí a Bolivia, también me da cuenta que los chinos también habían sabido utilizar el método AISTO para el diseño de pavimentos. ¿Qué parámetros toma en cuenta el método de diseño? Ya les he dicho, toma en cuenta los materiales que vamos a utilizar, toma en cuenta el tráfico, toma en cuenta el suelo de fundación que vamos a tomar en cuenta acá. También otros parámetros importantes es el clima, porque la estructura del pavimento no tiene una carpa, no tiene un techo. Entonces, dependiendo del clima, los materiales van a tener un comportamiento y la estructura del pavimento también. Entonces, lo que han hecho en la prueba, en el método de diseño, ha sido conocer el clima, conocer el tráfico, conocer los materiales, determinar una estructura, y han analizado la respuesta ante la aplicación de cargas. Y ahí se ha ido analizando el daño acumulado, en algunos casos hasta llegar a obtener algunas fallas. Esa ha sido la prueba que los gringos han hecho para determinar un método de diseño, conociendo todos los parámetros. El método de diseño de espesores de pavimento flexible o rígido está basado en los resultados obtenidos de la prueba de carreteras concebida y promovida gracias a aquel entonces era ASHO, por si acaso, no era ASHTO. Esta organización ha hecho de que nosotros podamos obtener un método de diseño. Esta prueba planificación en el año 1951. Vayan anotando estos datos. No los perdamos. El año 51 ha comenzado y la construcción de esta prueba que ellos han diseñado o han planificado se le ha realizado el año 56. ¿Cuánto tiempo habría llevado solamente de planificación para realizar esta prueba? Si alguien haya calculado. 5 años, Inge. 5 años, ¿no es cierto? Han comenzado a construir el año 56 esta prueba, lo han hecho a escala real, cerca de Ottawa, en Illinois, en el estado de Illinois. Y el tráfico controlado, el tráfico que ha sido aplicado en estas pistas de prueba, se ha aplicado el año 58. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos de construcción? ¿En cuánto tiempo han construido estas pistas? Les he dicho que vayan anotando 2 años, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo se ha procedido a la aplicación de cargas mediante el tráfico de vehículos? 2 años, ¿no es cierto? Y recién el método ha salido el año 31, o sea, han esperado 1 año. En 1 año han desarrollado todo este método para que se proponga como un método de diseño de pavimentos. ¿Qué es lo que ellos han planificado? Cuando en esos 5 años han planificado construir estas pistas que ustedes ven ahí. Tenemos, lo voy a mostrar, no está muy clarito aquí. Tal vez otro momento me voy a sacar otra imagen. Aquí está la pista 1. Perdón, mejor lo haré de esta manera.
Aquí hay un bucle, no sé si ven pequeñito, es la pista 1 y aquí está la pista 2. Bueno, la pista 3 es esta, similar a la pista 4, la pista 5 y la pista 6. Aquí está Ottawa y aquí está la población de Utica. En este sector han construido estas pistas, o sea, han planificado construir unas pistas con ciertas características que vamos a ver más adelante. Ya, entonces, los gringos habían planificado todo este diseño en 5 años. La construcción la han hecho en 2 años, construcción, planificación 5 años, y aplicación de carga lo han hecho durante 2 años. ¿Ya? Por curiosidad he entrado, ¿qué es lo que está, si todavía persisten estas pistas acá? Mantengan esta imagen y yo he entrado al Google Earth y aquí está Ottawa y aquí está Utica. Si ustedes ven esta partecita, este camino se mantiene todavía, creo, este camino. Aquí está, la misma forma, fíjense. Supuestamente las pistas deberían estar aquí, pero a la fecha parece que solo hay terrenos agrícolas, ya no existen las pistas. Las pistas, para que vean en escala real, eran estas, las que se han construido. Aquí están los bucles, fíjense. Este bucle viene aquí, da la vuelta así. Lo mismo en este sentido, ¿no? Da la vuelta, viene aquí al otro bucle y así. Entonces, estas pistas se han construido durante 2 años, las 6 pistas. ¿Y qué características tenía cada una de las pistas? Vamos a ver la pista 3, por ejemplo, vamos a ver una pista 3, que en realidad también pasaba lo mismo con la pista 4, 5, 6, y lo mismo pasaba con la pista 1 y 2. Bueno, en la pista 3, por ejemplo, en la pista 3 se tiene lo siguiente. Se tiene que la mitad está construido en pavimento flexible. La mitad está construido en pavimento flexible. Si nos vamos por esta simbología, entonces desde acá hasta este lugar sería pavimento flexible y desde este mismo lugar todo esto sería pavimento rígido. ¿Está claro? Entonces, todas las pistas tenían estas características. Mitad estaba construido en flexible y mitad en rígido. ¿Ya? Mitad en flexible y mitad en rígido. Ahora les he dicho que tenemos 6 pistas. La pista 1 es diferente a la pista 2, pero la pista 3 a la pista 6 son similares. Entonces, ahí tenemos la pista 1, la pista 2, y de la pista 3 a la 6. Tienen esas características. Asfalto por un lado y concreto por otro lado. ¿Está bien? ¿Qué uso se le ha dado a estas pistas? ¿Qué es lo que se ha hecho en estas pistas? No se ha construido estas pistas con un solo espesor. O sea, es decir, desde la pista 1, la 2, la 3 a la 6, no se han construido con el mismo espesor. Se han construido con espesores variables. Lo mismo en el pavimento rígido, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que han planificado ellos. En la pista 1 se dejó sin aplicación de cargas, dice, para evaluar nada más que el deterioro del pavimento por el impacto del medio ambiente. En la pista 1, ténganlo bien claro eso, en la pista 1 no se han aplicado cargas, solamente durante esos 2 años, mientras en las otras pistas estaban circulando vehículos, en estos 2 años se ha ido midiendo cuál es el daño que producía nada más el efecto del clima, ¿no? En la pista 2 se ha utilizado con aplicaciones de carga de camiones ligeros. Es decir, en esta pista solamente han circulado camiones pequeños. Para citar un ejemplo, camiones pequeños serían como el camión de Coca-Cola, camión de gas, algo así. ¿Ya? En cambio, en la pista 3 a la pista 6 se realizaron aplicaciones de carga con camiones pesados. Cuando estamos hablando de camiones pesados, nos referimos a los camiones tráiler, que tienen su tráiler, y no a los otros, ¿no? Y finalmente en la pista 5 y 6 tuvieron idénticas configuraciones y combinaciones de carga. En la pista 5 y 6 particularmente se han puesto camiones
con la misma ejes, ¿ya? Siendo que eran estos ejes, estos camiones remolques, misma configuración, es decir, todos los camiones tenían, por ejemplo, un eje delantero, dos ejes traseros en el tracto camión, y en el remolque tenían tres ejes, digamos. Entonces, con la misma carga, ¿no? ¿Qué más les cuento de esta pista? Como les había dicho, no solamente era asfalto o pistas de pavimento flexible o pavimento rígido. ¿Listo? No, estas pistas eran de pavimento flexible y pavimento rígido, pero en las secciones de pavimento flexible se han configurado alrededor de 468 secciones de pavimento flexible. ¿Qué quiere decir cuando digo 468 secciones? Son 468 secciones con diferentes espesores, tanto de capa de rodadura, capa base, capa subbase. Lo mismo se ha procedido con la parte del pavimento rígido. En el pavimento rígido se han construido secciones, 368 secciones, obviamente con distintos espesores. Entonces, lo que habíamos dicho, en estas pistas han circulado vehículos bajo carga, estas secciones han sido sometidas a aplicaciones de cargas móviles de magnitudes y frecuencias conocidas, obviamente bajo el efecto de medio ambiente. ¿Ya? Habíamos dicho, anótense también este dato, tomen nota, hemos dicho 468 secciones de pavimento flexible y 368 secciones en pavimento rígido. ¿Cómo estaban distribuidas estas secciones? Por ejemplo, en la pista 3 tenía la sección 1, la sección 2, la sección 3, y así sucesivamente hasta llegar, no en esta pista exactamente, ¿no? Teníamos que llegar hasta la pista 6, las 368 secciones de pavimento flexible. Cada una de estas secciones tenía distintos espesores. ¿Dónde está mi mouse? De cada una de estas secciones tenía distintos espesores. ¿Listo? Lo mismo con el pavimento rígido. En esta pista 3 teníamos la primera sección de pavimento rígido, la segunda y así sucesivamente. No necesariamente en esta pista teníamos que tener las 468 secciones. Estaban distribuidas en las otras pistas también, desde la pista 1 hasta la pista 6. Cuando digo secciones diferentes, me refiero a esto. Fíjense, entonces aquí están las secciones típicas de hormigón, donde tengo distintos espesores apoyados sobre una subrasante conocida. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Fíjense, aquí están los espesores diferentes de hormigón y aquí están los espesores diferentes también de concreto asfáltico. Aquí están los diferentes espesores de capa base y los diferentes espesores de subbase. Entonces, esta podría ser la sección 1, la primera. A ver, ¿dónde estoy? A ver, un momentito. Ahí. Esta podría ser la sección 1, esta podría ser la sección 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí teníamos ¿cuántas secciones en pavimento flexible? $468. 468 secciones. Y en pavimento rígido teníamos 368 secciones. Entonces aquí simplemente están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secciones en pavimento rígido. Pero así de distintos espesores. Por ejemplo, fíjense, aquí hay una sección donde no era necesario, es lo que les había dicho, ¿no? Aquí me imagino que por los resultados que se obtenían en esta sección, han visto de que era conveniente sí o sí tener una capa de homogeneización de la subrasante. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, para que lo vean, no tenía la capa subbase, estaba directamente apoyado sobre el suelo subrasante. Entonces, quizás en el análisis que han hecho, han descubierto de que todo pavimento rígido, para que tenga un buen comportamiento, era sí o sí necesario tener una capa de subbase. También ellos han debido determinar que tampoco es necesario diseñar esto, ponerle una super capa, y ellos han debido determinar que era suficiente ponerle 15
o a 20 centímetros. ¿Listo? ¿Cuáles eran los camiones que estaban circulando por las pistas? Eran estos camiones, por ejemplo, fíjense, ahí estaban lastrados, es decir, que tenían cargas conocidas. Estas cargas eran ya bien distribuidas, bien pesadas, por llamarlo así, ya, de tal forma que se conocía las aplicaciones que generaban estos vehículos al paso por este tipo de secciones, ya sean flexibles o de pavimento rígido. ¿Cómo han hecho esto? Han hecho que circulen estos vehículos las 24 horas, los 365 días de cada año, en todas las pistas, ¿no? O sea, no había tregua, digamos, o un descanso. Para esto han llamado a ustedes saben quiénes están, no, perdón si alguien tiene algún pariente, pero según mi amigo dice, no sé qué es lo que hace un militar cuando va a trabajar, qué es lo que hacen ahí en su oficina. Entonces, como en Estados Unidos también debe ser lo mismo, o sea, mientras no haya guerra, deben seguir sentados en su oficina o haciendo los ejercicios que les gusta hacer. Entonces, aquí han sido convocados los marines para que ellos roten cada cierto tiempo, ¿no? Pero estén permanentemente conduciendo los vehículos en las pistas durante ese tiempo, ¿no? Durante 24 horas todos los días, los 365 días del año y durante esos 2 años, ¿no? Son las cargas que han sido aplicadas sobre las pistas. Aquí están un resumen. Por ejemplo, aquí tenemos la pista número 2, dice la pista número 2, tenemos la pista 3, tenemos la pista 4, la 5 y la 6. Entonces ahí están los camiones, habíamos hablado de camiones ligeros que han circulado, aquí están los ejes, el peso de los ejes que tenían los camiones ligeros, y así sucesivamente tenemos el peso de los otros camiones. Y como aquí no está la pista 1, ¿por qué no está la pista 1? Si alguien me puede decir. Estaba sujeto a acciones del medio ambiente, ingeniero. Exacto, entonces solamente se estaba analizando el deterioro provocado por el medio ambiente. ¿Cómo se ha formulado este diseño? O sea, ¿cómo han hecho después de haber planificado la construcción, el diseño, qué es lo que iban a evaluar? Todo eso lo han planificado durante 5 años, han construido durante 2 años, las aplicaciones de carga se han hecho durante 2 años. Durante un año se ha formulado el diseño, el año 61, y el objetivo principal de la prueba consistía en determinar las relaciones significativas entre el comportamiento, dice, de las secciones que se tenían ahí. En total, ¿cuántos serían? 400, 300, 700, 866. Eso da, ¿no? ¿Cuántas secciones en total había? Hola. 836. 826 secciones. Entonces lo que se quería es hacer unas relaciones significativas entre el comportamiento de esas secciones, de las 826 secciones, ante la aplicación de cargas. O sea, nosotros ya sabíamos qué cargas eran, conocíamos la aplicación de cargas y queríamos saber el comportamiento ante esas aplicaciones. Lo que también se ha determinado es el número de repeticiones de eje, o sea, como sabíamos que los vehículos aplican la carga a través de sus ejes. Entonces, lo que se ha determinado, en lugar por un lado se ha determinado también la cantidad de vehículos, o sea, cuántas pasadas tenían los vehículos. Pero lo más interesante era cuántas pasadas tenían los ejes, ¿ya? Porque tenían diferente magnitud y de diferente disposición, es decir, que habían camiones con 3 ejes, con 2 ejes y con un eje, ¿no?
Y lo que se ha analizado ante la aplicación repetitiva de estos ejes hacia el comportamiento de diferentes espesores, tanto de capas base como de subbase, así como de las capas de rodadura, bajo características conocidas de suelos de subrasante, ¿no? ¿Qué factores ellos midieron para ver la capacidad de servicio? Anótense esto, voy a hablar harto de esto. Capacidad de servicio es la calificación que se obtenía con base a las evaluaciones que han hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores tuvieron mayor peso en la determinación de la capacidad de servicio? O sea, es de la calificación. Un factor era la variación del perfil longitudinal. O sea, cómo variaba de manera longitudinal el perfil de la rasante. Ya, ese era un factor. A lo largo del tiempo, al inicio de la prueba han hecho unas mediciones de esta variación longitudinal. Y mientras se aplicaban las cargas, también se hacían las mediciones de ese perfil longitudinal hasta, en este caso, como la prueba ha durado 2 años, hasta el al final del segundo año. Eso es lo que se ha medido para determinar la capacidad de servicio. La capacidad de servicio es como la calificación del pavimento. Pues tómenlo en cuenta así en este momento. ¿Ya? La capacidad de servicio es como la calificación que se le ha dado al pavimento con base a mediciones objetivas como lo que estamos viendo aquí. La variación longitudinal era una, la medición de la aspereza del pavimento en la dirección del movimiento, ese también ha sido uno de los factores que se han tomado en cuenta para medir, ponerle una calificación al pavimento. Sigo insistiendo, ponerle una calificación que de momento se ha denominado como capacidad de servicio. Otro de los factores que también ha sido de mayor peso ha sido la profundidad promedio del ahuellamiento. O sea, en algunos pavimentos se han generado ahuellamiento, obviamente que en el pavimento rígido no ha sido tomado en cuenta este parámetro, ¿no? Porque la losa de hormigón no se ahuella, sí un pavimento flexible. Tenemos también las medidas de agrietamiento severos, o sea, a medida de que se iban circulando los vehículos, obviamente que en algunos pavimentos, algunas secciones con espesores muy considerables, muy grandes, no se con mucha rapidez, digamos, estos agrietamientos, a diferencia de las secciones donde se tenían, digamos, capas muy delgadas, por ejemplo, ahí sí han comenzado estos agrietamientos. Y finalmente, en algunos lugares, una vez que se ha producido un agrietamiento por fatiga, entonces se van desprendiendo algunas partículas de la capa rodadura y van generando los baches. Anótense esto, porque esto es lo que vamos a llevar esta clase y la siguiente y la subsiguiente, si no me equivoco. Vamos a ver, les voy a preguntar qué factores tuvieron mayor peso en la determinación de la capacidad de la capacidad de servicio, es decir, de la calificación que se le ha dado al pavimento. Entonces ellos, los gringos, permanentemente estaban dándole una calificación al pavimento. A medida que estaban siendo aplicadas las cargas, había un equipo que andaba midiendo estos factores, y de tal forma que esto, traducido a ecuaciones, nos daba un valor o una calificación al estado del pavimento. Las mediciones físicas de las secciones de prueba se transfirieron a fórmulas, es lo que les decía, ¿no? Que podían nuevamente dar valores numéricos de la capacidad de servicio. Estos valores han sido graficados contra la aplicación de cargas. Es decir, lo que han hecho ellos ha sido colocar en ordenadas la calificación y en abscisas las aplicaciones de carga. Aplicaciones de carga, y aquí está la calificación. Entonces, 0 aplicaciones de carga aquí, obviamente tenía una calificación acá, ¿ya? Entonces, a medida que ha ido avanzando, o sea, sabemos que esta prueba ha durado 2 años, ¿no es cierto? Entonces, como se medía permanentemente, el pavimento tenía un comportamiento que de pronto se iba degradando
se iba deteriorando y obviamente que todos los factores que han servido para darle una calificación también iban disminuyendo, aumentando en magnitud. Y eso, como se han transferido todos estos datos a fórmulas, se ha obtenido una calificación. Se ha obtenido otra calificación. Estamos viendo el análisis solamente de una sección, ¿no? Y esto se ha hecho en las 800 y secciones, de tal forma que se ha visto ese comportamiento. Este puede ser un comportamiento del pavimento, digamos, flexible, de uno que tenga una capa muy delgada. De pronto, el pavimento con una capa mayor podrías tener otro comportamiento. ¿Listo? 3 comparaciones se han podido hacer para evaluar el comportamiento. Es el número de aplicaciones de carga sobre el eje del vehículo, la capacidad de servicio es lo que se ha obtenido, y se ha hecho también una comparación de capacidades de servicio tanto de pavimento flexible como que de capacidad de servicio de pavimento rígido. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esta es la pista número 3, esta es la capacidad de servicio. Se ha puesto una calificación de 0 a 5, no sé por qué, no hay en ningún texto por qué se ha utilizado esta calificación. Y acá tenemos lo que son las aplicaciones de carga por eje. ¿Listo? Entonces, en la pista 3, en esta pista 3, estaba la sección número 36 en pavimento rígido y la pista 4 en pavimento flexible. Y este es el comportamiento que se tenía del pavimento midiendo esos factores, que son ¿cuántos? Me olvidé. ¿Cuántos son los factores? Volveremos atrás. Esos 5 factores. Midiendo esos 5 factores, lo que hemos obtenido ha sido estos valores, ¿no? En una cierta cantidad de aplicaciones, de carga, se ha obtenido esta calificación en pavimento flexible. En una cierta cantidad de aplicaciones de carga se ha obtenido esta calificación. Y a medida que se iban acumulando estas aplicaciones de carga, obviamente también la calificación iba disminuyendo, ¿ya? Y así como el análisis que hemos hecho aquí, también se han hecho análisis, por ejemplo, en la pista 5, fíjense, este es el comportamiento en la pista 5, de la sección 39 en pavimento rígido y la sección 11 en pavimento flexible. El comportamiento, como ustedes verán, no es el mismo en pavimento flexible, menos en pavimento rígido. Lo mismo aquí tenemos en la pista 4, obviamente secciones diferentes, ¿no? Aquí estaba la 36, aquí está la 39 y esta es la sección 38 en pavimento rígido, con diferentes comportamientos. Lo mismo en la pista 6, en este caso tenemos la sección 47. Cuando estoy hablando de la sección, ustedes imagínense que la sección 47 tenía diferente estructura respecto a la 39, a la 36 o a la 38. Entonces, obviamente que su comportamiento ante la misma aplicación, ante la misma magnitud de cargas, fíjense, es diferente, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la cantidad de aplicaciones de carga. Y aquí nosotros podemos ver el comportamiento de cada una de las secciones. Aquí solamente han mostrado algunas, pero durante el periodo de aplicaciones de carga. Esto está en función de la vida útil. Por ejemplo, ha comenzado en octubre, habíamos dicho, aquí hay un año y aquí hay otro año. Entonces, durante 2 años tenemos el comportamiento del pavimento flexible, perdón, este es del pavimento rígido, y aquí tenemos el comportamiento del pavimento flexible, de una de las secciones, ¿ya? Lo que ellos han hecho, han determinado de que se puede asumir una calificación de 1.5 de serviciabilidad de calificación. Esto quiere decir que el pavimento está totalmente deteriorado cuando llega a 1.5, ya sea flexible o rígido. ¿Ya? Entonces, eso sí, ellos han definido que 1.5 ya es un pavimento totalmente deteriorado. Obviamente que esta es una curva de un pavimento, de una de las secciones que estaban quizás con menor espesor, lo mismo en el flexible,
y han tenido que calificar que con 1.5 como que representa el total deterioro de la estructura del pavimento. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Vamos a pasar a otro. Bueno, con base a estos gráficos de aplicaciones de carga en cada una de las secciones y la calificación que se le ha dado, se han ido generando ecuaciones para el dimensionamiento de los espesores de las capas de la estructura del pavimento. Aquí nace el método de diseño empírico. Bueno, ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. El 61 ha sido la primera publicación del método, pero a lo largo del tiempo ha tenido muchas actualizaciones. Bueno, como esa pista, similar a la pista que hemos visto de la AASHTO, en España el Centro de Estudios Experimentales, que depende del Ministerio de Obras Públicas, ha generado también una pista similar a la que ustedes están viendo. Pero en lugar de que militares estén manejando camiones con carga conocida, entonces aquí lo que han hecho es generar un eje. Este es una riel, esto parece un New Jersey, pero es una riel de hormigón que tiene un eje que está circulando por todo este lugar. Hay secciones húmedas, hay secciones secas, hay secciones cubiertas, hay distintos tipos de secciones. Yo he tenido la oportunidad de viajar a este lugar, he entrado a esta prueba, y aquí está la viga, les decía, la viga como New Jersey. Aquí hay unas ruedas de goma a ambos lados que sujetan esta parte del equipo. Y aquí está la carga, una carga estándar, y lo que se tiene son capas de la estructura del pavimento conocidas. En aquel entonces ellos han colocado unos sensores por acá, han puesto unos dispositivos que unas celdas que puedan mandar impulsos a una computadora para que vean el comportamiento de las deformaciones y las tensiones que se producían en la estructura del pavimento. Entonces, este eje iba circulando por toda esta pista, y les digo que yo pasé por este lugar el año 95 y ya tenían como que 3 años, algo así, de aplicaciones de carga. Entonces lo que ellos querían era que se mida durante el tiempo de vida útil de un pavimento rígido. Obviamente que aquí les decía que también tenía secciones en pavimento flexible y secciones en pavimento rígido también. También aquí nos han contado que estaban analizando el desgaste de la pintura, o sea, cuál es el comportamiento de la pintura en la demarcación de los pavimentos. Estaban aprovechando eso más para ver cuál era el comportamiento de las pinturas, los materiales que se utilizaban para ello. Así como lo que han hecho los españoles, también se han hecho otro tipo de pruebas, por ejemplo estas en Suiza, donde se tiene más bien no la interpedia, se tiene un tinglado. Obviamente que esta es una sección, por ejemplo, y aquí se aplican las cargas. Este eje viene aquí adelante y va hacia atrás. Entonces, si quiere analizar otra sección, entonces este se mueve y se va analizando, hace ese recorrido también. Tenemos, este es el laboratorio francés. Ellos han construido una pista, en lugar de que haya una aplicación de una carga nada más, cada vez que circule, ellos están haciendo que se multiplique por 4, ¿no es cierto? Porque 4 veces están pasando estos ejes que son conocidos. Aquí hay uno en Dinamarca, que también he tenido la oportunidad de conocerlo. Aquí no sé si ven, entraba luz, se podía manejar lo que es la aclimatación de la pista, pero tenía un eje que circulaba hacia adelante y hacia atrás. Este eje era el que circulaba bajo condiciones climatológicas controladas, ¿no? No se estaba esperando a que salga el sol, a que nieve o a que llueva. Entonces ellos generaban todos estos ambientes internamente. Y aquí tenemos un equipo muy interesante que no solo se trabaja en laboratorio, más bien este equipo es el que se ubica en una pista ya construida. Ya
este es el eje del camión de transporte como este, ¿no? Pero este camión se va hacia un lugar, a una pista ya construida, es decir, yo podría irme, digamos, a La Paso Duro, me estaciono con este vehículo y esta es la rueda de ensayo. Es decir, que este va a circular de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y este lo que hace es aplicar cargas sobre un pavimento en escala real ya construido. El vehículo es este, fíjense, y he sacado una imagen de internet. Ustedes pueden ver aquí, dice, gracias al simulador se puede probar, dice, en 2 meses el efecto del tránsito equivalente a 15 años de un tramo carretero. O sea, si este fuera el tramo carretero, me ubico con el camión durante 2 meses, le hago la aplicación de carga, el eje está aquí, este es el eje, este eje va hacia atrás y hacia adelante, en la misma carretera, ¿no? En un carril. Entonces, provocando esas aplicaciones de carga durante 2 meses, estoy haciendo como que se hubiera reproducido una aplicación de carga durante 15 años. Entonces, yo puedo mover el vehículo y puedo hacer un análisis, qué es lo que ha pasado acá, internamente. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, se ha huellado, se ha fisurado. Entonces, este camión me permite hacer ese análisis. Y aquí está el eje que está en el centro. Este es el eje que hace la aplicación de cargas. Como ese, aquí tenemos en Australia otro eje. Aquí, obviamente, fíjense, aquí hay una sección. No necesitamos secciones grandes. Ellos han hecho secciones de diferentes tipos, pero están haciendo circular este eje estándar. En Colombia, fíjense, parecido a muchos de los que hemos visto, donde está en un ambiente, digamos, controlado la aplicación de cargas. Esto es en Brasil. Aquí tenemos una especie de reticulado, fíjense, y aquí hay unos apoyos, pero aquí hay un eje que va de izquierda a derecha, que es este, fíjense. Este eje va hacia este lado y vuelve hacia este otro lado. Entonces va haciendo aplicaciones de carga. Aquí están las pistas, fíjense aquí una pista, 2 pistas, 3 pistas. Y esa es la aplicación de cargas que se van realizando sobre pavimentos ya construidos. Aquí atrás también pueden ver otros tipos de sección. Obviamente que esto se lo traslada y se hace donde uno quiere, ¿no? Bueno, espero que algún momento nosotros tengamos algo parecido, podamos construir, hacer una aplicación de cargas, podamos hacer una evaluación durante mucho tiempo, ver cómo se comportan nuestros pavimentos. Con distintos materiales podría ser, analizando materiales del oriente, del occidente, del valle, no sé. Es importante que hagamos investigaciones, ¿no?, de este tipo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, para ya entrar en lo ultimito. Ingeniero, buen día. Hola, buen día. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Ingeniero, con respecto a esas simulaciones, entre cada simulación, ¿se han hecho comparación avanzando? Claro, hay un comportamiento, ¿no? Lo que actualmente en todos estos análisis se hace es esta comparación, ¿no? Aquí en Abscissa se pone la aplicación de cargas y aquí se pone la capacidad. Sí, me refiero a que, digamos. ¿Perdón? Se ha entrecortado, si me podrías repetir. Me refería en que, digamos, un análisis, digamos, está hecho en el... Mejor lo escribo, ingeniero. No, dilo nomás, con tus palabras, igual voy a tratar de entenderte. Tranquilo, no te preocupes. Ingeniero, digamos que un ensayo entre otra simulación y una simulación y otra simulación haya unos 5 años de diferencia, 10, tal vez exista como bibliografía esa parte se haya comparado, digamos, con esa simulación anterior. Se ha hecho ese tipo de casos.
No, es bien difícil, ¿no? A ver, imagínense, nuestros pavimentos en Bolivia, solamente de la red vial fundamental les voy a hablar, no les voy a hablar de la departamental ni municipal, nada de ello, solo en Bolivia. En Bolivia, uno hace el dimensionamiento de pavimentos con base a las características de los materiales que vamos a utilizar. Obviamente que tienen algunas características físicas, los materiales diferentes a los del valle, a los del oriente. Si bien nosotros tenemos una especificación que debemos cumplir, algunas pueden estar en el límite, digamos, y otras pueden estar más arriba en cuanto a calidad. ¿Ya? Imagínense esa variabilidad que existe respecto a los materiales. ¿Ya? O sea, no son iguales en todo lado. Inclusive aquí mismo en el altiplano, si yo quiero ver la carretera La Paz Oruro, la quiero comparar con la carretera Río Seco de Saguadero o Río Seco Tiquina, está en el altiplano, pero los materiales tienen distintas características, mismo que estemos cumpliendo con las especificaciones técnicas, ¿ya? Puede que uno esté en el límite, uno que esté un poquito más del límite, otro que esté mucho mejor que lo que se está pidiendo, pero se lo ha construido con esas características, por un lado. Por otra parte, tenemos variaciones en los espesores. Ese es otro detalle. Y otra variable es las características de fundación. No van a ser las mismas en los tres proyectos que les estoy mencionando. Y mucho menos las cargas que están siendo aplicadas sobre el pavimento. Entonces ahí nomás ya hay una variación. Ahora, si yo quisiera comparar, digamos, lo que no sé si te entendí bien, los ensayos que han hecho en Brasil, los que están haciendo en Colombia, los que están haciendo en Dinamarca, no sé, en otros países, si podrían sacar alguna cierta homogenización. Lo que sí han sacado es la conclusión de todos es esto, ¿no? Que el pavimento nace con una calificación antes de que sea aplicada la carga y luego en el tiempo siempre el pavimento tiene esta tendencia al deterioro, ¿no? Eso sí es sagrado. Unos podrán tener un deterioro acelerado, muy acelerado, otros no tan acelerado. Eso es evidente, ¿ya? Pero no hay una comparación. Pero sí lo que ellos están analizando es el comportamiento de otros materiales que no se han tomado en cuenta a la fecha de la prueba de la AASHTO, que han sido, digamos, aditivos de mejoramiento de las capas de rodadura, por ejemplo, aditivos de adherencia, modificación de asfaltos con polímero. Eso no se ha hecho en la prueba AASHTO. Ahora sí tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Estabilización de suelos. En AASHTO no se ha hecho nada respecto a estabilización de suelos. No, ninguna de las secciones tiene suelos estabilizados con cemento, con cal, con ligantes bituminosos, no tiene nada. Entonces, sí se está haciendo esos tipos de ensayos a la fecha, ¿no? No sé si he respondido a tu inquietud, estimado. Sin que... Está claro. O sea, el pavimento, por si acaso, es único, es como ustedes. Así como también lo había dicho en su oportunidad, el crudo de petróleo es único, así como ustedes son únicos. No sé si de pronto pueden tener un clon de similitud, pero ustedes son únicos como el ligante bituminoso y en este caso como el pavimento, ¿no? La construcción de un pavimento en cualquier lugar es único también. ¿Alguien más? Nadie. Nadie, ¿no? A ver, si alguien me dice. Creo que voy a asignar un vocero de clases, el que me va a decir, no hay más preguntas y listo. Y él va a ser que va a hablar por todos los demás. Más consultas, ingeniero. ¿Perdón? Había una que he hablado, no te escuché muy bien, se ha entrecortado con la otra No voz. hay más consultas, ingeniero. Ah, ya. Ok, gracias, muy amable. Bueno, la participación femenina ha sido importante esta vez. ¿Cómo ha ido evolucionando el método AASHTO? El 65 ha salido la primera publicación que se denomina Guía para el diseño estructural de pavimentos rígidos y flexibles.
Desde que ha salido la primera publicación, nunca ha llevado el nombre de paquete estructural, ¿ya? Por si acaso. Se los voy a mostrar en inglés cómo ha salido la publicación y tal vez al traducir, lo han traducido literalmente como paquete, pero en ninguna parte, usando todos los traductores habidos y por haber, se traduce del inglés al castellano como paquete. Así que reitero mi aclaración, el que hable de paquete estructural en el examen, al final, en el mismo examen, por más que valga 20 puntos la pregunta, la voy a eliminar. ¿Estamos de acuerdo todos? Albornoz, ¿estás ahí? Tú que eres medio rebelde y has achurado el diagrama de masas. Perfecto. Entonces, ¿estamos claros para... Cuidado que me digan, ¿por qué me ha anulado el examen? No el examen, no voy a anular la pregunta. Estamos de acuerdo, ¿no todos? Sí, ingeniero. Sí, Perfecto. De acuerdo. Bueno, cuidado que digan, no, yo no estaba de acuerdo. Siempre hay algún rebelde por ahí que no estaba de acuerdo. Ya. que es revisado, no hay muertos. Eso, bien dicho. Bueno, el 61, como les había dicho, todo ese año se ha generado esta publicación, se han generado los métodos de diseño y otros conceptos más sobre el diseño estructural de pavimentos rígidos. Pero acá había un grave problema. Este diseño se ha desarrollado en un estado de Estados Unidos. Ottawa queda en Illinois, queda más o menos al centro de Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué pasa si yo hubiera querido usar el método de diseño en Florida, por ejemplo, o en Oregon, que es al norte? Florida está al sur. ¿Qué pasa si yo hubiera querido diseñar ahí? ¿Ustedes creen que se aplicaba al 100% de la letra, el método de diseño? No, Inge. No, tenía comportamientos. Al norte es un clima muy frío, como el altiplano más o menos, y al sur es como Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en este método es incorporar lo que es el factor regional. De hecho, yo alguna vez he revisado algunos diseños de pavimentos antiguos, así del SNC, antiguos. Ellos utilizaban el factor regional también, pero como no teníamos factores regionales apropiados para Bolivia, ellos decían, a ver, vamos a diseñar un pavimento en Santa Cruz, entonces utilizaremos el factor regional de Miami, digamos. Vamos a construir un pavimento en el altiplano, ya, bueno, utilizaremos el factor regional de Oregon. Entonces utilizaban esos factores regionales para hacer que este método de diseño se adecue a cualquier región. Y lo mismo han debido hacer otros países, ¿no? Aplicando esos factores regionales, pero haciendo una analogía, digamos, del clima de alguna región de Estados Unidos. Ese ha sido uno de los problemas. El año 72, ha pasado 10 años, se ha realizado una revisión de la primera guía, y se ha publicado con ese nombre, Guía AASHTO para... Aquí ya se ha eliminado el factor regional, ya no había el factor regional, pero sí se han incorporado los coeficientes de drenaje. Estos coeficientes de drenaje que están adoptados para cada una de las capas, que está en función de la climatología del lugar. O sea, el clima del lugar es el que nos va a servir para adoptar un coeficiente de drenaje. Luego, el año 81, después de otros 10 años, se hizo una revisión del capítulo 3, correspondiente al diseño de pavimentos de hormigón. Y en este caso, en este año se han incorporado conceptos estadísticos, porque también tenía mucho que ver la forma con la cual se ejecutan la forma con la cual se ejecuta la mano de obra, los equipos, todo eso incide en el comportamiento del pavimento. Imagínense una alta tecnología en algún otro país
y una tecnología así muy precaria en otro país. Entonces, mismo que yo esté diseñando bajo un método bien elaborado, estos van a ser algunos conceptos que nos van a permitir tener alguna cierta variación respecto al resultado que podría tener o el comportamiento que podría tener un pavimento. Entonces, aquí en este año se han incorporado conceptos estadísticos, ¿no? De confiabilidad, por ejemplo. Bueno, aquí está, al fin aparece. Quiero presentarles la guía. Este es el título. No sé si lo ven bien, está algo borroso, pero si alguien me lo puede traducir. No necesariamente tiene que saber inglés. Yo creo que el que sabe medianamente inglés lo podría traducir. ¿Alguien se atreve? Cualquiera, igual sirve. Dice guía AASHTO para el diseño de estructuras de pavimento. ¿Qué opina el resto? ¿Ha hecho una buena traducción su compañero o no? ¿El resto está ahí? Ay, Diosito. No hay oposición, Inge. No hay, ¿no? Entonces, no sé de dónde han sacado el paquete. Ya, ese es el título real. Bueno, habiendo hecho ese paréntesis, aquí tenemos ya algunos conceptos. Se ha publicado una revisión de la guía del diseño estructural de pavimentos. En este año ya se ha incorporado, en lugar de utilizar el CBR como la capacidad portante del suelo de fundación, aquí ya se ha incorporado lo que es el módulo resiliente. El módulo resiliente, que es la forma de evaluar la capacidad portante del pavimento, ya que estos suelos sufren aplicaciones de cargas dinámicas, no son cargas estáticas. Entonces es por eso que en esta fecha se ha incorporado ya el módulo resiliente. En 93 se ha hecho una revisión del diseño de sobrecarpetas, es decir, de diseño de refuerzo de pavimento flexible. Y este es el último método que nosotros estamos utilizando a la fecha para diseñar nuestros pavimentos. No es que nosotros estamos atrasados, es que ya les he mencionado que necesitamos muchos ensayos que nosotros no tenemos todavía, equipos, las empresas no tienen. En nuestro medio tampoco tenemos ni siquiera las universidades ni el laboratorio del ABC para poder encarar. De momento, muchos países, solamente estos equipos que son necesarios para los métodos analíticos o racionales, lo están utilizando a nivel de prueba nada más, ¿no? El 98 se ha publicado ha salido un suplemento de la guía, no es método diseño del 98, solamente es un suplemento que hace alguna corrección, algunas precisiones respecto al pavimento rígido del método 93. Este es el último que ha sido publicado, el que todavía está en análisis, no sé si lo logran ver, pero tampoco aquí dice, lo voy a ampliar, a ver si alguien me lo traduce. ¿Qué pasa con el traductor oficial? Otros también pueden participar, no hay problema. Dice guía de diseño de pavimento mecanístico empírico. Tampoco dice paquete, ¿no? Por ningún lado. Entonces, el año 2002 se ha publicado este método empírico de diseño de pavimentos, esas son sus siglas, y la misma AASHTO lo ha publicado. Es decir, aquella que está sustentando el método empírico ha hecho algo de tipo racional para el diseño de pavimentos. Todavía está en prueba en Estados Unidos, todavía se sigue analizando, los 48 estados tienen que aprobar este método, todavía hay observaciones de todo tipo, y como es un método muy, muy amplio, mucho más desarrollado que el empírico, entonces todavía hay algunas objeciones. De hecho, nosotros también aquí en Bolivia, en Sudamérica, por decirlo así, solamente lo estamos tomando en cuenta como un método, analizando este método de diseño
pero lamentablemente lo que estamos haciendo es simplemente incorporar algunos parámetros, como les había mencionado, adoptando algunos valores, ¿no? Lo que no es correcto, ¿no? El 2008 primero se ha publicado el método 2002. El 2008 ha salido ya una aplicación que nos permite hacer el cálculo de mejor forma. Ya tenemos un programa. Y el 2012, el 2015 ya ha salido algunas otras mejoras, ¿no? Bueno, de momento nosotros no vamos a aprender esto. Quizás de aquí a un tiempo voy a preparar la clase para que nosotros ya podamos abordar estos temas. Pero tampoco vale la pena que abordemos esto, ¿no? No sé si es una pérdida de tiempo, pero para ello hay algunos diplomados, algunas maestrías, donde puedan ustedes aprender este tipo de método, ¿no? Que todavía no va a ser aplicado al 100%. Más bien, el método 93, ese sí, apenas salgan de la universidad, van a tener que usarlo. Así que vamos a aprender el método 93. Como ese método del AASHTO, ha existido otros métodos. Fíjense aquí el método PSA. ¿Qué creen que ha hecho el método PSA? ¿Qué método ha desarrollado? ¿Para diseño de pavimento de qué? ¿Rígido o flexible? Rígido. Rígido, porque no le interesa el pavimento flexible, ¿no? Lo mismo ha pasado con el método Shell. El método Shell ha propuesto un método de pavimento flexible. Tampoco le interesa el pavimento rígido. Ha salido métodos como el método del cuerpo de ingenieros, que es muy simple, muy práctico. Es prácticamente, uno prueba el suelo por ser exagerado, ¿no? Uno prueba el suelo de subrasante, lo saborea un poco y ya puede estimar el espesor. Más o menos por ahí va la cosa. Hay métodos de algunos institutos de investigación. El GIBEN, este ingeniero que siempre está proponiendo muchas cosas. El método del DNR, por ejemplo, el Brasil ha generado su propio método, pero esto nada más que es una recopilación, una mezcla de lo que es el método del cuerpo de ingenieros, PSA, Shell, una mezcla de todo ello. Hay método francés, hay método alemán, hay método de todo tipo, pero todos están siempre midiéndose o comparándose con lo que es la AASHTO, ¿no? Dentro de Estados Unidos también hay varios estados que han ido creando sus propios métodos. Bueno, aquí les voy a presentar la evolución, cómo ha ido evolucionando el método de diseño empírico. Ahora tenemos el mecanicístico empírico y a futuro tendremos el método mecanicístico puro, digamos, ¿no? ¿Dónde nosotros nos encontramos a la fecha? Si alguien me puede decir, dentro de este espectro de luz. Hola. En el empírico. Aquí, ¿no? El AASHTO 93 todavía lo estamos utilizando. El método PSA es una mezcla. Y el AASHTO 2008 está aquí. Y a futuro, en la práctica nosotros estamos acá, ¿no? Lo que quisiéramos que a futuro tengamos ya un método mecanicístico empírico, o perdón, un netamente mecanicístico, donde realmente nosotros podamos tener una justificación científica de lo que estamos haciendo, ¿no? O no quiere decir que no tengamos, ¿no? En el tiempo se han ido mejorando, se han ido haciendo mejoras y vamos camino al mecanicístico. Bueno, muchachos, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna consulta mientras yo llamo lista. Háganmelo saber.